1968, cuando en Barcelona, España, en el seno de una familia muy humilde, tuvo lugar el nacimiento de una pequeña, la pequeña Enriqueta Martí. Su madre, una desdichada criada que apenas ganaba lo suficiente para comer 3 veces por semana. Su padre, un obrero cuyo sueldo se terminaba apenas pasaba unos minutos a la cantina. Enriqueta, pese a ser una niña, sabía que la vida con su familia no la llevaría a ningún lado. Por ello, apenas cumplidos 14 años, por voluntad propia, Enriqueta Martí comenzó a prostituirse. Los siguientes 20 años en la vida de Enriqueta se podrían resumir como prostitución, alcohol, fantasías de todo tipo y una extraña fascinación hacia las artes oscuras, que en aquella época solo se escuchaban como si fueran películas de horror. A los 33 años de edad, Enriqueta se casó con un hombre llamado Juan Pujalo. El inocente hombre no sabía el horrible destino que había sellado para él mismo. Solo unos años después, en 1909, ambos quedarían separados, cuando descubrieron que en el sótano de la casa donde ambos vivían, Enriqueta tenía un prostíbulo integrado por menores de edad de ambos sexos, cuyas edades iban desde los 5 hasta los 16 años. En total, habían al menos 45 niños y niñas siendo explotados dentro de la oscuridad de aquel enorme sótano. Aquí comenzaron varias cuestiones. ¿Cómo es posible que, siendo tan desdichada económicamente, Enriqueta pudiera inaugurar su propia red de prostitución? Desde este punto, se sabía que Enriqueta estaba relacionada con hombres muy poderosos de España y tal vez incluso de otros países. Las sospechas se confirmaron luego de que, misteriosamente, el juez decidiera dejar a Enriqueta en libertad por falta de pruebas. Apenas salida de la cárcel, Enriqueta decidió buscar a su esposo para quitarle la vida, aunque nunca se pudo probar que ella había sido la autora de aquel horrible crimen. Enriqueta decidió desaparecer de su ciudad por un tiempo para calmar las cosas. Los años pasaron en España y a la vez horribles rumores iban creciendo por las calles de Barcelona, Madrid y el resto del país. Misteriosamente, un par de niños habían desaparecido como si la tierra se los hubiera tragado. Luego, el número se convirtió en decenas y posteriormente eran ya cientos los niños que estaban registrados como desaparecidos en el país. Las autoridades de la época hicieron todo lo posible por ocultar lo que estaba sucediendo para evitar un pánico nacional. Sin embargo, llegó un punto en el que nada de lo que dijeran los políticos o medios de comunicación podían engañar a la población, en especial cuando el 10 de febrero de 1912 desapareció en Barcelona una niña de 5 años llamada Teresita Guittard. Este caso llamó la atención en particular ya que la familia de la pequeña Teresita era de las más importantes y ricas de toda España. Ya era casi de noche cuando Ana, la madre de Teresita, se había detenido en la puerta de su domicilio a charlar con una vecina y le soltó la mano a su hija pensando que ésta subiría sola hasta el piso, pero no fue así. Cuando el marido vio llegar a su esposa sin Teresita, preguntó extrañado por su hija. La buena madre lanzó un grito y bajó corriendo a la calle, pero ya era demasiado tarde. No había rastro alguno de la niña. Lo que había ocurrido era que Teresita, en lugar de subir a su casa, se alejó un poco y de repente sintió que una mano desconocida tomaba la suya y que una mujer extraña le decía con un acento mimoso: «Ven, bonita, ven que aquí tengo dulces para ti». La pequeña se dejó llevar por aquella amable anciana que, bajo sus andrajosas ropas, escondía un oscuro pasado. Su nombre era Enriqueta Martí. Muchos creían que la mujer había muerto hace tiempo. Sin embargo, Enriqueta había vivido ocupada, muy concentrada en lo que ella llamaría el proyecto de su vida. Tal vez haber secuestrado a una niña tan importante como Teresita fue el único error en la carrera criminal de Enriqueta, ya que por toda España y algunos países vecinos se colocaron fotografías de la niña ofreciendo recompensa por aquel que pudiera dar información sobre ella.
Por suerte, gracias a esto, una vecina de Enriqueta descubrió el paradero de la niña desaparecida. La vecina era Claudina Elías, quien un buen día se fijó cómo a través de los sucios cristales de la ventana de la casa vecina la estaba observando una pequeña niña calva. Le pareció que su expresión era desgarradora, y lo más extraño es que ella sabía que en aquella casa vecina solamente vivía una mujer con un niño y una niña, pero el rostro de aquella pequeña de cabeza rapada no le resultaba nada familiar. La vecina decidió comentarle lo sucedido a un colchonero, y este se lo hizo saber al policía municipal José Asens, quien rápidamente se lo comunicó al jefe de brigada Reboot. Así que, a primera hora de la mañana del 27 de febrero de 1912, Reboot se presentó en el domicilio de Enriqueta Martí con la falsa excusa de que éste iba a inspeccionar una denuncia sobre la pertenencia de gallinas en aquel domicilio. Sin embargo, apenas el jefe entró a aquella casa, se topó con dos niñas de corta edad, y muy rápidamente pudo reconocer que una de ellas, justo la que se encontraba calva, era la pequeña Teresita. Enriqueta la había rapado por completo para evitar que ésta fuera reconocida por alguien. Los oficiales detuvieron a Enriqueta y comenzaron lo que más tarde sería conocida como la exploración de los 1000 niños. Para empezar, según los informes de algunos vecinos, sin contar a Teresita, Enriqueta vivía con un niño y una niña. Sin embargo, las únicas presentes en la casa eran Teresita y la niña, quien respondía al nombre de Angelita. Las pequeñas Angelita y Teresita fueron rápidamente interrogadas por la policía. Todo parecía indicar que Angelita sabía quién era aquel niño mencionado por los vecinos. Su nombre era Pepito, un niño rubio de su misma edad con el que solía jugar en aquella casa, hasta que un día presenció un hecho fuera de límites. Mamá no se dio cuenta de que yo lo vi. Vi cómo cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Le abrió el estómago por completo para cocinarlo. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida. Esas serían las horribles palabras que Angelita declararía a los presentes. En la casa de Enriqueta se encontraban todo tipo de cosas. Dentro de algunos sacos viejos habían diferentes prendas de ropa de todos los tamaños existentes. Alguna de ellas se encontraba impregnada de sangre. Sin embargo, lo peor no comenzaría sino hasta que uno de los oficiales notó que, en el fondo de aquellos sucios costales de ropa, se encontraban varios huesos humanos, todos pertenecientes a niños. Tan solo en ese costal fueron identificadas clavículas y costillas pertenecientes a al menos 30 niños diferentes. Pero los horribles descubrimientos apenas comenzaban. En otro de los cuartos encontraron lo que parecían ser viejos títeres, que en realidad eran muñecos formados con cadáveres infantiles. Enriqueta tenía una colección entera de ellos. La mujer sabía perfectamente que pasaría el resto de sus días en la cárcel o sería asesinada por los oficiales, por lo que, por último, antes de ser llevada a la central de policía, esta comenzó a gritar en voz alta: «Quiten el piso y busquen entre las paredes de mi casa. Encontrarán algo muy interesante». Pero Enriqueta, por extraño que parezca, no estaba mintiendo. De hecho, gracias a esto, se pudieron dar cuenta cuál era la labor oculta de Enriqueta. Bajo la casa se encontraba oculto un precioso cuarto lleno de muebles, joyas y ropas muy costosas. Enriqueta se había convertido en una de las mujeres más ricas de todo el país. Y la razón, justo como ella lo había dicho, se encontraba escondida entre las paredes. Miles y miles y miles de frascos aparecieron por todo el lugar. Algunos contenían sangre, otros genitales y diferentes partes del cuerpo humano. Enriqueta era una bruja en toda la extensión de la palabra, y eso no era lo peor. Cada frasco tenía consigo un precio sumamente alto que una persona ordinaria jamás podría pagar. Las intenciones de Enriqueta al revelar sus secretos era también revelar los nombres de todos sus enfermos clientes, aquellos dispuestos a pagar los precios de Enriqueta por todo tipo de perversiones infantiles. Se encontraron varios mensajes escritos en una especie de lenguaje clave y
También se encontró el santo grial de las investigaciones, la lista con todos y cada uno de los clientes de Enriqueta. Entre ellos figuraban deportistas, actores de la época, cantantes, políticos, padres y obispos religiosos e incluso algunos miembros de la monarquía. Todos eran parte de la asquerosa red de Enriqueta. Además, se encontraron direcciones de otros edificios que Enriqueta ocupaba para almacenar sus víctimas. Entre ellos se encontraba una iglesia local de la cual fueron recuperados al menos 25 cuerpos más. Entre las paredes de un callejón viejo se encontraban varias manos y cabezas, algunas aún con piel, y en más de 10 puntos de España fueron identificados más cuerpos. Ni siquiera la propia Enriqueta sabía con exactitud cuántos niños había asesinado, ya que ésta dijo haber perdido la cuenta a los 200. Sin embargo, no se pudo hacer mucha justicia a nombre de aquellos niños. Como te dije antes, la lista de hombres poderosos enredados con Enriqueta era increíblemente grande, así que, tan solo unas semanas desde la detención, alguien se las ingenió para hacer que ésta fuera asesinada en la cárcel, comiendo veneno y siendo golpeada por sus compañeras. Gracias a la muerte de Enriqueta, ésta nunca tuvo un juicio, por lo que ninguno de los nombres de su lista tuvieron algún problema. En los diarios y cuentos de la época se dio a conocer la historia de Enriqueta, incluso haciendo representaciones teatrales y tiras cómicas del caso, ya que se decía que Enriqueta era solo la punta de lo oculto, y se les decía a los niños que aquellos quienes buscaban cuerpos infantiles y todo tipo de cosas horribles seguían estando entre las calles. Enriqueta Martí, aún a la fecha, es considerada la mujer más letal de la historia. Aquella mujer que portaba un collar de huesos infantiles y vestía ropa interior con seda de oro, sin duda, seguirá siendo un tema del que se seguirá hablando durante varios tiempo más.